La Biblia nos da muchos ejemplos de la intervención de Dios en la vida de quienes lo buscan y confían en Él. Veamos un ejemplo del profeta Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Daniel fue lanzado en el foso de los leones, pero gracias a su devoción, Dios lo rescató y le preservó la vida. La Biblia también revela el poder de la oración. Casi todos recordamos que la oración de Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos, Juan 11. Y sus discípulos también comprobaron ese poder de la oración. Cuando el apóstol Pedro llegó a Jope, encontró muerta a una discípula a quien lloraban las viudas que tanto la amaban. Entonces, sacando a todos aún a las viudas que lloraban, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Hechos 9:40-42. Sí, el apóstol Pedro levantó a una mujer que había muerto. Pero esos eran hombres que tenían muchísima fe, podríamos pensar. ¿Y, si no tenemos tanta fe? En la palabra de Dios se encuentra la buena noticia de que podemos tener fe. A lo largo de las páginas de la Biblia, Dios nos enseña muchos principios o claves de la oración eficaz. Si ponemos en práctica esas claves, nuestras oraciones podrán ser respondidas. Clave número 1. Ore con fervor al Dios verdadero. Mucha gente acostumbra a orar de memoria. Cuando yo era niño, decía una corta oración para dormir. Sin embargo, mis padres me ayudaban a orar por los demás en mis propias palabras. Cuando oramos, debemos hablar con Dios en nuestras propias palabras. Y ser muy sinceros. Dios nos ha dado una extraordinaria prueba de su existencia y de sus designios. Aún así, hay gente vana, egoísta, arrogante e ignorante que afirma que no hay Dios. ¿Sabe usted cómo llama Dios a los ateos? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmos 14:1. Los intelectuales que tratan de ridiculizar la fe en Dios no se han dado cuenta que la misma naturaleza nos enseña que Dios es real. Dios siempre está dispuesto a responder a todo aquel que sinceramente lo busca, incluso en las situaciones de mayor desesperación. Cuando Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo judío a Babilonia, Jeremías afirmó que todavía tenían esperanza. Porque así dijo el Eterno: cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Eterno. Jeremías 29:10-14. Este mismo principio se aplica a nosotros. Podemos tener una conversación con el Creador del universo. Dice que podemos hallarlo si lo buscamos de todo corazón. Podemos orar o hablar con Él y entonces nos dice: yo os oiré. Esto es sencillamente maravilloso. Todo el mundo quiere que sus oraciones sean eficaces, tanto así que cuando nos enfocamos en los resultados de nuestras oraciones, perdemos de vista el increíble privilegio que tenemos en la oración. Que gente como nosotros puede hablar con el Creador del universo es en sí una cosa asombrosa. Aún más sorprendente es el hecho de que Él nos oye y actúa en nuestro favor. Lo primero que tenemos que entender acerca de la oración efectiva es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo que sufrir y morir en la cruz para hacer lo posible que nos acerquemos al trono de la gracia para adorar y orar. Hebreos 10:19-25. Aunque la Biblia ofrece una gran cantidad de orientación sobre cómo nosotros podemos profundizar nuestra comunicación con el Creador, la oración efectiva tiene que ver más con el que hace las oraciones que el cómo orar. Es más, la Escritura dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16, y los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 3:12 y Salmo 34:15, y, una vez más, la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15:8. La oración salvó al justo Daniel de la guarida del león, Daniel 6:11, y en el desierto, el pueblo elegido de Dios benefició de la recta relación de Moisés con Dios, Éxodo 16 y 17.
Las oraciones humildes e inmutables de la Ana infértil resultaron en el profeta Samuel, 1 Samuel 1, 20, y las oraciones del apóstol Pablo incluso hicieron temblar la tierra, Hechos 16, 25, 26. Claramente, las apasionadas oraciones de los justos hijos de Dios pueden lograr mucho. Mi deseo es que Dios te bendiga y ora sin cesar, que la oración del justo puede mucho.